principal era que la iniciativa presentada para la reforma al Poder Judicial se había discutido en foros y por casi 7-8 meses. Incluso se llegó a decir que no estábamos acostumbrados a trabajar y que nos pusiéramos a trabajar. Y el argumento era pues que estaba suficientemente analizado, discutido, socializada esa reforma al Poder Judicial. Y hoy ante esta iniciativa que pretenden llevar, bueno, primero no y luego sí, al Pleno del Senado de la República el día de mañana, ante esta iniciativa, pues ese mismo argumento de lo suficientemente discutido, socializado y analizado, no lo he escuchado. ¿Por qué? Porque no existió. Nuevamente que la verdadera doctrina de la derecha es la hipocresía. Voy a hablar de dos razones por las cuales esta doctrina se ratifica el día de hoy. La primera tiene que ver con este discurso que hemos escuchado hasta el cansancio sobre la mayoría calificada ficticia, la mayoría calificada que nunca debió ser. Yo quiero decirles que les ganamos con sus reglas el pasado 2 de junio. Y que no me vaya a salir una como Muñoz Ledo. Sí. Antes, señora senadora. Gracias. Hace casi ya 2 meses que llegamos a esta legislatura, uno de los argumentos que más se utilizaba, porque justo cuando se instalaron algunas comisiones, como es el caso de las que hoy nos tienen aquí, el argumento principal era que la iniciativa presentada para la reforma al Poder Judicial se había discutido en foros y por casi 7-8 meses. Incluso se llegó a decir que no estábamos acostumbrados a trabajar y que nos pusiéramos a trabajar. Y el argumento era pues que estaba suficientemente analizado, discutido, socializada esa reforma al Poder Judicial. Y hoy ante esta iniciativa que pretenden llevar, bueno, primero no y luego sí, al Pleno del Senado de la República el día de mañana, ante esta iniciativa, pues ese mismo argumento de lo suficientemente discutido, socializado y analizado, no lo he escuchado. ¿Por qué? Porque no existió, porque no hubo parlamento abierto, porque no hubo tiempo y porque no hubo ni siquiera voluntad política para analizar y revisar a fondo esta iniciativa. Y hablo de la voluntad política porque coincido con la senadora Barrales. A pesar de que aquí no se honra la palabra, a pesar de recibir una solicitud por parte de un solo grupo parlamentario, no hay una voluntad política de lograr un consenso, porque eso también es política, y le toca y corresponde a los coordinadores y a la Junta de Coordinación Política el dialogar sobre la viabilidad de que un día para otro se presente ante el Senado. Pero si no se quiere hacer política, pues entonces se escuda y se excusa uno echándole la culpa a un solo coordinador de que por su solicitud la tenemos que presentar mañana, porque hay que atender a esa solicitud. No estamos haciendo un ejercicio de política de altura y eso hay que dejarlo aquí muy en claro. Pero algo que yo quiero resaltar del día de hoy es que se necesita valor, mucho valor como el que acaba de tener el senador Corral, para reconocer que la iniciativa presentada el día de ayer contenía barbaridades y lo reconoce al decir que él celebra y le aplaude a quienes accedieron a modificar, y lo dijo así él, sustancialmente esta iniciativa. Qué valor de reconocer que la propuesta del día de ayer, lo único que llevaba era una intentona de frenar y violentar los derechos de los mexicanos, sí, a esos que ustedes dicen representar.
Pero qué valor porque hoy nos trata de decir que esta gran modificación que se logró de un día para otro, mis respetos para los analistas y quienes trabajaron en esta iniciativa, de verdad. Qué valor para decir que hoy estamos ante el debate donde lo importante y lo que se está diciendo es que no hay una lucha de poderes. Sí, también él lo dijo en sus palabras, sí es una lucha de poderes, porque él dijo que el objetivo de esta iniciativa, la que hoy se está discutiendo, no la de ayer, es detener, fueron sus palabras, detener al Poder Judicial en su intento de frenar la reforma al poder en alusión. Detenerlo. Y miren, aquí hay una gran confusión, porque el Poder Judicial defiende a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a través de la interpretación y la aplicación de la ley. Y si bien es cierto, el Poder Legislativo puede reformar la Constitución, ante hechos inéditos, como lo fue la pasada reforma al Poder Judicial, debe caber la posibilidad de la defensa de los derechos a través del amparo, que no se ha dado caso porque por primera vez estamos viendo cómo se violentan los derechos de los trabajadores al Poder Judicial y de los ciudadanos al no poder acceder a esta defensa mediante el amparo. E insisto, senadora, qué valor de reconocer que la reforma que se presentó ayer era de verdad inaplicable. Así que mis respetos, senador Corral, por ese reconocimiento público ante todos nosotros. Chávez Treviño. Gracias, presidente. Comentarle al pueblo de México que nos está viendo a través de las redes sociales, el canal del Congreso, que nos ve a través de los medios de comunicación que el día de hoy nos acompañan y que estarán presentes también en esta discusión. En nuestras asambleas informativas, los fines de semana, en cada una de nuestras entidades federativas, porque mantenemos mucha cercanía con nuestras y con nuestras. Uso de la palabra, senadora Andrea Chávez Treviño. Gracias, presidente. Comentarle al pueblo de México que nos está viendo a través de las redes sociales, el canal del Congreso, que nos ve a través de los medios de comunicación que el día de hoy nos acompañan y que estarán presentes también en esta discusión en nuestras asambleas informativas, los fines de semana, en cada una de nuestras entidades federativas, porque mantenemos mucha cercanía con nuestras y con nuestros representados, con la gente que confió en nosotros, con la gente que votó por nosotros. Les quiero decir a todas ellas y a todos ellos que a mí en lo personal me encantan estos espacios porque ratifican nuevamente que la verdadera doctrina de la derecha es la hipocresía. Voy a hablar de dos razones por las cuales esta doctrina se ratifica el día de hoy. La primera tiene que ver con este discurso que hemos escuchado hasta el cansancio sobre la mayoría calificada ficticia, la mayoría calificada que nunca debió ser. Yo quiero decirles que les ganamos con sus reglas el pasado 2 de junio. Y que les ganamos con sus reglas a pesar de que con las reglas de sobrerepresentación del 8% todavía disminuimos nuestro número de diputadas y diputados federales. Les ganamos con sus reglas, esas reglas que ustedes no quisieron modificar cuando Andrés Manuel López Obrador les propuso la reforma político-electoral en donde se pretendía, queríamos eliminar las figuras de los plurinominales, pero ustedes se encontraban en flojera o en huelga legislativa. Allí queríamos nosotros eliminar esas plurinominales y ustedes dijeron no. Miren, ¿por qué decimos que son hipócritas?
hipócritas también, porque ustedes siempre le dijeron al pueblo de México que si nosotras y nosotros teníamos la mayoría calificada, íbamos a promover la reelección de Andrés Manuel López Obrador. No sucedió. Que íbamos a eliminar la propiedad privada. No sucedió. Que íbamos a destruir las iglesias. No sucedió. Eso se dijo en campaña en las 32 entidades federativas. Y es que ustedes le apuestan a la histeria colectiva, pero no se dan cuenta que el pueblo de México ya no les escucha, por más fuerte que griten, por más mentiras que repitan, por más espacios que tengan en las mesas de debate de los medios de comunicación. El pueblo ya no les cree. Quiero ver a los senadores de oposición, después de esta votación, atreverse a llamar a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la Carta Magna, la norma fundamental. Quiero ver que se atrevan a hablar de jerarquía constitucional después de esta votación. Y un mensaje a los ministros de la Suprema Corte, que de justa no tienen nada. Su trabajo es defender la Constitución, no su Constitución, y si no están de acuerdo con ella, renuncien a las magistraturas, a ser ministros, a los juzgados, y preséntense a las elecciones con algún partido político para que puedan modificar la Constitución con legitimidad, la legitimidad popular que nos reviste a los integrantes del movimiento de la Cuarta Transformación. Renuncien a sus espacios y preséntense a las elecciones. Aquí se preguntó a un senador de Acción Nacional que nos dijera sobre un ejemplo de un recurso de amparo que haya logrado declarar la inconstitucionalidad de una reforma constitucional. No pudo responder. Empezó a hablar, acaba de llegar, de acción de inconstitucionalidad, empezó a hablar de controversia constitucional, pero no pudo dar un solo ejemplo de un amparo. ¿Por qué? Porque la ley de amparo es clara en su artículo 61. Miren, y con esto voy cerrando. El derecho se mueve en lenguaje y el lenguaje tiene una textura abierta y está sujeta a la interpretación, a la subjetividad. Pero hay ocasiones en las que la interpretación y la subjetividad no da lugar, porque la ley es clara y dice el artículo 61 que pretendemos ratificar en la Constitución. El juicio de amparo es improcedente, contradicciones o reformas de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Si no están de acuerdo con esa disposición y con la disposición que el día de hoy aprobaremos en esta comisión y que en esta o en la próxima semana aprobaremos también en el Pleno del Senado, renuncien y preséntense a elecciones como hemos hecho nosotras y nosotros. Muchas gracias. Gracias.